Vamos a saludar a José Antonio Santander. Él es abogado, jefe del programa de diplomado en Compliance Laboral, Empresarial, Económico y Tributario de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Cómo estás? Bien, gracias a ustedes por Bienvenido. la invitación a Radio Conquistador de parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. A ver, queremos conocer este diplomado en Compliance. ¿Qué es Compliance Laboral? Mira, este nombre... Tan bonito. Que suena tan potente, tan importante, pero en realidad es más simple de lo que uno cree, es una serie de normas de cumplimiento. Viene a ser cumplimiento laboral, empresarial, económico y tributario. Ese es el enfoque que nosotros queremos darle a este diplomado, en virtud de que en el mercado, y hay que ser realista, existen otros diplomados de compliance, pero enfocados solamente a un aspecto específico que es la responsabilidad penal de las empresas, ¿ya? Producto de la ley de hace algunos años, la ley 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esa ley hace un año atrás se implementó con la ley 21.595 que agregó 200 nuevos delitos que hacen responsable penalmente a una persona jurídica. Es como que le aplicáramos una pena a esta radio como persona jurídica. Claro. Entonces, nosotros lo que hacemos con este diplomado, damos una visión un poco más amplia que el resto de los diplomados. Damos una visión del punto de vista empresarial, del punto de vista tributario y del punto de vista comercial. Entonces ahí tenemos varios subtemas. Por ejemplo, la idea es tratar todo lo que se refiere a los aspectos de prevención, no solo en materia penal, sino que también prevención en materia de acoso, prevención en materia tributaria, prevención en materia de propiedad intelectual, prevención en materia de acoso laboral y acoso sexual, derechos fundamentales. O sea, es una visión un poco más amplia que solamente concentrarse en cumplimiento penal. Esto tiene que ver, me imagino, con una serie de modificaciones legales de los últimos años a empresas. La ley Carin, entre otras, que han sido un gran desafío. Yo me acuerdo para la ley Carin, las capacitaciones antes de que empezara la norma a regir eran bastante intensas. La gente buscaba saber, porque si no caía en un limbo de desconocimiento que podía significar duras penas. ¿A qué viene un poco este diplomado? ¿Qué observó en el mercado, en el entorno que dijeron, ya, no, hay que preparar, hay que de alguna manera ofrecer una posibilidad mucho más concreta, más profunda de análisis, de conocimiento? Tú tienes toda la razón. El tema de la ley Carin golpeó fuerte en nuestro sistema de las relaciones laborales, y la ley Carin y varias otras leyes toman distintos aspectos que se van unificando. A ver, tanto la ley Carin como esta ley de delitos penales de la responsabilidad de la empresa. Hace poco la ley o el reglamento más que nada preventivo en materia de ley de accidente del trabajo, lo que hacen estas leyes le dan un rol o le empiezan a otorgar un rol mucho más activo al empleador, un rol preventivo. Claro, para evitar, siempre la lógica es evitar. Exactamente, pero antiguamente prevenir. La lógica no era así. Sí, era sancionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, antiguamente el empleador... Al revés. Claro. Debiera ser. Cambió. Claro. Cambió, pero eso implica un cambio cultural no menor. Claro que sí. Estamos nosotros acostumbrados a que el empleador solamente sancionaba cuando existía una denuncia. Ahora no, el empleador tiene que tomar un rol activo. ¿Y eso se ha logrado entender el por qué? ¿El por qué es importante prevenir? Mira, y ponerle esfuerzo a la prevención, porque yo siento que estamos acostumbrados a siempre poner el parche, no hacer prevención, sino que, bueno, si pasa, ahí vemos. Sí. Si pasa, ahí invierto, pero no invierto, por ejemplo, en prevenir o en tener informado a la gente para evitar llegar a una situación legal o pecuniaria. Gracias. Sí. Que pueda afectar el patrimonio, no sé. Mira, la pregunta es buena y te la puedo responder de la manera fácil y difícil. La fácil es la difícil. La fácil de por qué se hace prevención, uno podría hacer la respuesta lógica, bueno, yo hago prevención para evitar
que ocurra el hecho. Esa es la respuesta que todos podrían entender. Pero lo que realmente uno debe entender con estas leyes, que lo que se busca más allá de evitar la ocurrencia del hecho, es cambiar las conductas internas de cómo nos relacionamos laboralmente. Que es un aprendizaje. Eso un cambio cultural, ¿a eso te refieres? Por eso entonces, como tú dices, se han dictado una serie de charlas, capacitaciones, porque lo que se busca es cambiar la forma en que nosotros nos estamos relacionando laboralmente, que es muy distinto. Y eso tiene que ver también con las nuevas generaciones de trabajadores que están ingresando al mundo laboral, que es un trabajador, una generación distinta a la generación que hoy en día, y dónde está el mayor conflicto, en que la generación que hoy en día está adoptando las decisiones arriba en una empresa es una generación que viene de un modelo educativo. ¿De qué edad estamos hablando? Ya que estamos hablando de generación. 40, el que toma las decisiones debe estar bordeando entre 40 más arriba 50. Entonces ese tiene una forma de evaluar los problemas. Y la generación que está entrando es una generación de 25, 30 años que tiene otra forma de ver las situaciones laborales. Y ahí se te puede producir un conflicto que requiere toda una serie de capacitaciones de la gente que podría uno decir los mandos medios o los mandos altos de cómo enfrentar esta nueva realidad laboral. Oye, y aquí está la prevención. Qué impresionante que sea un tema generacional. Sí, exactamente, es un tema generacional. Es un tema como tú puedes ver cómo son las generaciones que tú lo puedes partir desde el liceo, desde la escuela y llevarlo después hoy en día al mundo universitario, cómo es una generación distinta a la época en que los que toman la decisión en la empresa vivieron su época escolar y su época universitaria. O sea, de partida, a modo de ejemplo, es muy distinto el bullying de que había en la época de la generación de 50 años versus hoy en día cómo se enfrenta un bullying en un colegio o en una empresa. Es que antes no tenía el nombre de bullying. No, nada, era la broma. Era parte de, claro, era la cultura, era para la talla. Sí, y algunos dicen, eso es parte del crecimiento de alguien, otros están en contra de eso, y ahí está el conflicto cultural que requiere este tipo de capacitaciones, que requieren la forma de mirar el problema desde otro punto de vista. No podemos seguir con la mirada de antes. Ahí estamos. Y la ley Karin, esta ley compliance, todo lo que es compliance recoge en eso. Y tratan de cambiar culturalmente cómo tú te vas enfrentando después de las relaciones laborales. Entonces, dicho eso, esa gran introducción para entender el sentido, ¿no? Sí, lo encuentro muy bueno porque va un poco al fondo, ¿no? De por qué este cumplimiento debe realizarse, que más que un cumplimiento, es un cumplimiento que obedece a un cambio cultural en la empresa, en el mundo laboral, en cómo nos tratamos finalmente, somos como personas. Entonces, dicho eso, ¿para quién está orientado este diplomado? Para responder eso, tengo que retroceder un poco. Todas estas leyes que establecen ciertos sistemas de cumplimiento interno son un poco más específicas. Estoy hablando incluso de ley Karin, estoy hablando de responsabilidad penal de la empresa y otras leyes. Son más específicas las leyes porque te obligan a tener un encargado del modelo. Entonces, el encargado del modelo, que puede ser interno o externo, hay empresas que han externalizado el encargado del modelo es la persona que tiene la obligación de llevar a cabo todo el funcionamiento de los modelos de prevención. ¿Eso cae en los departamentos de recursos humanos, internos o externos? Así es. Entonces, este diplomado está orientado a ese grupo personal. No orientado directamente a un tipo profesional, no es que esté orientado solamente al abogado, sino que está orientado a todo tipo de personas, de recursos humanos u otro tipo de profesión o actividad que tenga la misión de dedicarse o cumplir el funcionamiento del modelo. Estamos conversando con el profesor José Antonio Santander, abogado y jefe del programa del diplomado en Compliance Laboral, Empresarial, Económico y Tributario. Tiene 4 áreas, ¿ah? Sí, salió un poco, no salió muy ¿Cuánto salió dura? Un poco largo. ¿Cómo es la malla? Publicitariamente no creo que sea muy, es que no tiene, muy atractivo. Es que si son 4 áreas, las 4 tienen que aparecer. Sí. Este diplomado dura las horas cronológicas necesarias para un diplomado, o sea, estamos hablando de 4 semestres. Es 100% online, con esto nosotros apostamos o buscamos o accedimos o pretendemos que lo pueda tomar personas de cualquier lugar de Chile
sin limitación de espacio físico. Y se divide en 4, como su nombre lo dice, en 4 grandes subtemas. El primer subtema se refiere a todo lo que es el tema penal. Está más que decir que obviamente todos los cursos son desarrollados, cada curso es desarrollado, cada unidad en realidad es desarrollada por especialistas en esa área específica. Entonces, el primer grupo de asignatura está relacionado con lo que es la responsabilidad penal propiamente tal, y ahí se va a tratar todo lo que es la ley de responsabilidad penal y cómo funciona el compliance en la ley de responsabilidad penal. Hasta ahí son, yo te puedo decir, los diplomados que yo también puedo encontrar en el mercado. Nosotros quisimos dar un paso adicional y agregamos esos 3 temas adicionales, que es el laboral, empresarial, tributario y comercial. En realidad me quedé corto, son 4. Entonces, en los otros temas, ¿qué se va a tocar? Se va a tocar temas de derechos fundamentales, la relación o cómo el empleador debe tomar una actitud de cumplimiento, de capacitación de responsabilidad frente a la situación de derecho fundamental, y ahí tenemos ley Carín, ley de acoso laboral. Después, también tema de violencia y equidad de género, que es un tema muy potente, muy importante, que exista capacitación en nuestras empresas, en nuestras relaciones laborales, la igualdad de género. Después tenemos otro gran capítulo que está orientado a la parte empresarial tributario, y ahí va todo el tema del cumplimiento y prevención desde el punto de vista comercial, societario, tributario. Y por último tenemos un área dedicada a la propiedad intelectual. Creemos que es un tema bien relevante, sí, poco tratado, poco aprendido, poco conocido, de cómo lograr que las empresas tengan todo un sistema de prevención, cumplimiento desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y eso es esto comenzaría el segundo semestre de este año, está enfocado para más o menos inicio de julio del 2025. Ahora, los viernes de 5 a 21:30, online, se puede tomar desde cualquier lugar. 100% pero online. Es sincrónico. O sea, hay que... hay que estar. En eso hay que prender la cámara. Perfecto. Los sábados de 9 a 14:30, que es como más o menos el horario que ya los postítulos tienen asignado, ¿no? El momento en que la gente puede destinar un poquito más de tiempo para perfeccionarse. Sí, o sea, las horas son las mínimas que requieren para lograr tener la certificación de un diplomado. Cada 15 días. Sí, como más o menos la lógica de todos los diplomados. Clases los viernes de las tardes. Es bien extenso, no puedo negar que sí es cansador. Y después clase los sábados en la mañana, ese mismo horario. Requisitos de ingreso, me preguntan. Respecto a los requisitos de ingreso, nosotros lo hemos dejado abierto porque creemos que es una herramienta muy buena para que no exista limitación de ningún tipo. El único que uno podría tener como requisito sería cuál es el rol que cumple la persona. Pueden haber 2 tipos de perfil que podría interesarse en esto. Uno, el interno, o sea, aquella persona que trabaja para una empresa y que o ya tiene el rol respectivo, encargado del modelo de prevención, o una persona que lo va a ser designada. Por tanto, es clave para esa persona acreditar los conocimientos. Y el otro es el asesor externo, aquella persona que presta los servicios externamente a la empresa en capacitaciones o en la implementación del modelo. Por lo tanto, no hay un perfil estricto de un grupo profesional destinado. Perfecto. Hay descuentos publicados en la página formacioncontinua.ucsc.cl. Sí. Ahí hay que buscar el nombre Diplomado en Compliance Laboral, Empresarial, Económico y Tributario de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Las clases parten en julio, modalidad online, quincenal. Este diplomado responde a esta necesidad importante en este contexto empresarial y legal de tener profesionales capacitados para los desafíos que tienen que ver con el cumplimiento normativo, el compliance. No solo cumplimiento, sino que sí, es el desde un cambio en la forma de nuestras relaciones laborales. En la cultura. Eso es. Laboral. Que no es fácil. Que le vaya muy bien, profe José Antonio Santander. No, gracias a ti, gracias a ustedes por esta invitación y poder dar este espacio para poder conversar. Interesante. Gracias. Interesante. Son las 4:24, vamos a una pausa y volvemos.